Reitero a todos, muy buenas tardes, un gusto poder estar acá. Este va a ser el último de los mensajes que me va a corresponder con respecto a los días martes. Esta miniserie, si Dios lo permite, se podrá tal vez continuar en algún tiempo más. Quiero invitarles a que leamos el pasaje de hoy, Hebreos, el capítulo 11, versículos. Voy a leer el 1, 2 y después salto al 17 al 19. Dice así Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 17, y este va a ser el pasaje que nos vamos a concentrar en esta tarde. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde, y con la ayuda de nuestro Dios vamos a poder ver algunas cosas. Parto con un pequeño repaso de lo que ya hemos visto y del contexto de la carta de los hebreos. Creyentes que eran judíos, todavía el templo sigue en pie antes del año 70, y estos creyentes están sometidos a profunda tribulación, profundos problemas, persecución, rechazo por causa de su fe. Ellos se convirtieron al Señor y sus vidas no mejoraron, sus vidas empeoraron. Ellos, lejos de ser personas que se convirtieron al Señor y, como a veces hemos escuchado en algunos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, todo comienza a florecer y comienza a haber gran bendición material y todas las cosas se ponen en orden. Estos creyentes están sufriendo todo lo contrario. Sus vidas van de mal en peor. Sus propias personas más cercanas los han rechazado. Y está esta idea de que toda esta tribulación, todo este problema podría irse si simplemente deciden volver atrás. Simplemente deciden volver a abrazar el judaísmo y no dejar exactamente de creer en Cristo, pero ok, amalgamémoslo con lo anterior, porque después de todo es el mismo Dios, así que no hay ningún problema, y de esa manera volvemos a la sinagoga, volvemos a todo el centro de su vida social, familiar, y como nación también. El escritor a los hebreos les va a decir a estos hermanos que están pasando por estas profundas tribulaciones que no hay forma, que no pueden volver atrás, que nunca, jamás se debe volver atrás. Porque a pesar de que temporalmente sus vidas terrenales empeoraron, lo que ellos recibieron por la fe, por malo que pueda verse en comparación a lo glorioso que se veía el judaísmo en ese entonces, es lo definitivo. Dios habló, y Dios habló de una manera total, completa y definitiva en Cristo el Señor. Y por lo tanto, este libro va a animar a estos hermanos a que miren la eternidad y miren un poco menos lo que les está pasando en el día a día. Esa es un poco la idea. El capítulo 11 es fundamental en esta carta, a pesar de que si lo sacáramos de ahí y se leen los últimos versículos del capítulo 10, enlazados con los primeros del 12, o sea, sacar el 11 de ahí, la línea argumentativa sigue aceptablemente bien. Es un capítulo que parece ser como un poco ajeno al libro, pero sin embargo es fundamental para mencionar de que todo lo que ha sido expuesto, toda la
perfección de Cristo y el sacrificio que Él ha hecho, todo ello es posible alcanzarlo por medio de la fe, que la fe no es nueva, que la fe que Dios se agrada y por medio de la cual Dios justifica a esa persona, es la misma fe que han tenido los creyentes desde el principio, desde Abel, como se menciona en el versículo 4, perdón, y todos y cada uno de ellos. El objetivo de la fe no es recibir promesas en esta vida. El objetivo de la fe es ser justificados en esta vida y recibir las promesas eternas, mejores, perfectas. Esa es la idea de la fe aquí. Por la fe, dice el versículo 1, que lo leímos, la fe es lo que permite ver la sustancia real de las cosas que todavía no se reciben. Y es particularmente importante para el tema de Abraham, el personaje que hemos estado viendo en estos últimos 2 martes y en este también. Abraham es un personaje que nos enseña que, a pesar de que haya mucho que sacrificar, por la fe obedecemos. Por la fe se puede esperar lo eterno, aun cuando llegue la muerte. Puedes seguir teniendo fe. Dios va a cumplir su promesa. Y eso es algo que Abraham también nos enseña. Por la fe también Abraham y Sara, lo vimos la semana pasada, ellos son fortalecidos para cumplir el plan de Dios y nosotros también. Dios tiene un propósito y por medio de la fe, en forma concreta, nosotros podemos ser fortalecidos para lograr ese propósito que Dios tiene. Y lo que quiero hacer hoy día es ver esta última porción que tiene que ver con la prueba final de Abraham, la fe que vence la prueba. Y quiero mostrar 3 puntos y desarrollar en estos 40 minutos que nos quedan, tal vez un poco menos, no lo sé, 3 grandes puntos. En primer lugar, la fe es probada, la prueba. En segundo lugar, que la fe responde ante la prueba obedeciendo aún sin entender. Y eso también creo que es muy relevante. Y en último lugar, quiero hablar de cómo la fe atribuye lo mejor. Y vamos a ver a qué me refiero con cada uno de esos puntos. Así que, por favor, con un dedito, los que tengan Biblia, manténganlo en Hebreos 11, pero también con otro dedo, tengan ahí Génesis capítulo 22 bien a la mano, por favor. Vamos con el primer punto, la prueba. El versículo 17 dice con total naturalidad, por la fe de Abraham cuando fue probado. No dice a pesar de su fe fue probado o algo por el estilo. Es totalmente natural, es totalmente obvio. Y tal vez eso, si puedo resumir este primer punto en una sola frase, sería exactamente esa. La fe verdadera es probada siempre. Vamos a ver algunos elementos acerca de eso, que la fe verdadera, la fe bíblica, la fe de Dios es constantemente sometida a evaluación. Y la Escritura lo asume así. Siempre la fe va a ser puesta a prueba. Y esta es la mayor prueba que este hombre va a tener que pasar. A modo de introducción voy a poner aquí, ahí están, 2 pasajes que quiero mencionar muy brevemente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, y Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice Primera de Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis de nuevo, lo mismo, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Quién es el que prueba? Dios es el que prueba. La fe bíblica tiene como objeto a Dios. Todo creyente, todos nosotros, todo creyente, nuestra fe tiene como objeto a Dios. Nosotros le creemos a Dios, nosotros vemos a Dios por su palabra y lo consideramos confiable. Eso es tener fe. Dios es confiable. Por lo tanto, es Dios y solo Dios el que va a poner a prueba nuestra fe. La gran pregunta de la prueba de la fe siempre es con respecto a Dios. Y es más o menos la siguiente. ¿Es Dios lo más importante? ¿O hay otras cosas más importantes? ¿Es tu confianza en Dios a toda prueba o no? Esa es un poco la gran pregunta de alguna manera, de prácticamente toda prueba. ¿Cómo se prueba? ¿En qué consisten las pruebas? Diversas pruebas mencionan ambos pasajes. Pero la idea siempre es que es por medio de circunstancias o situaciones difíciles. Primera de Pedro dice afligidos, se pone la metáfora de que la fe es más preciosa que el oro y que el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Por lo tanto, son situaciones difíciles, gran dificultad. Estos creyentes que Pedro les escribe, no a los hebreos, sino Pedro, eran expatriados. Ellos perdieron su ciudadanía, ellos fueron expulsados, ellos fueron desterrados por causa del amor de Cristo. Esas son sus pruebas, esas son sus circunstancias difíciles. No vienen por causas normales de la vida, no vienen por causas de haber hecho algo malo tal vez, sino que son orquestadas por Dios, dirigidas por Dios, permitidas por Dios, con el objetivo de evaluar la fe de los creyentes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la prueba? La prueba tiene que ver siempre con verificar la fe genuina y con purificarla, con hacernos crecer. Y eso es precioso. El objetivo de la prueba tiene que ver con bendecir, tiene que ver con fortalecer y tiene que ver, como dice este pasaje, con exaltar. La prueba no es exactamente para que Dios se dé cuenta si sus hijos tienen fe real o no. Él ya lo sabe. La prueba tiene un objetivo que va en ti mismo y va en mí. Cuando Dios nos prueba, es para lograr algo en nosotros mismos también. Es para que nosotros mismos nos conozcamos mejor, para que nosotros mismos nos aferremos más. Y miren lo que dice estos pasajes. El pasaje de Primera de Pedro dice que el resultado de la fe sometida a esta aflicción, a estas pruebas, será que esa fe va a ser honrada y alabada por el Señor. Ese pasaje menciona al final alabanza, gloria y honra que van a ser, y dice el pasaje, cuando sea manifestado Jesucristo, esa alabanza, gloria y honra no es del Señor Jesucristo, no es para Él, es Él dándola a los creyentes que pasan la prueba. Y Santiago, capítulo 1, que está también aquí, dice que el resultado es paciencia, constancia, perseverancia, fortaleza, aguante. Esos son algunos
algunos sinónimos. Esta fe que es probada es una fe que va a crecer, es una fe que va a madurar, se va a volver robusta, se va a volver firme, y eso va a desembocar en que el creyente, con esa fe madura, va a ser íntegro, completo, perfecto, maduro. Eso nos dice el pasaje de Santiago. Ambos pasajes mencionan que los creyentes deberíamos sentirnos gozosos, alegres, cuando estamos pasando por diversas pruebas. Por lo tanto, la prueba, aunque es difícil, aunque son momentos y circunstancias difíciles, es del todo deseable. Dios es el que está detrás de la prueba. Y Dios quiere hacerte crecer. Y Dios quiere hacerme crecer. No desembocan, no terminan en destrucción. Desembocan en honor de parte de Dios para cada uno de nosotros. Abraham, y yo lo llevo ahora ya al pasaje, Abraham ya pasó a esta altura por diversas pruebas, desde el principio, pero faltaba la prueba más grande de todas. Él por la fe tuvo que abandonar, teniendo ya sus años, su comodidad, tuvo que abandonar Ur de los Caldeos, donde seguramente tenía una acomodada posición, y partir a un lugar al que no se le dijo cuál era, y vivir en carpas, sin comodidades, como un extranjero y un peregrino, sin tener dónde asentarse en todos los días de su vida. Y por la fe creyó la promesa de un hijo, a pesar de que había impedimentos biológicos insalvables, que ya los vimos la semana pasada. Ahora es la prueba máxima. Abraham tiene que ofrecer a su hijo. Por lo tanto, les invito a que vayamos a Génesis capítulo 22 y vamos a leer algunos versículos solamente. Es una historia también súper conocida. Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó, aquí está, Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Me salto, paso al 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El resto de la historia es conocida por todos probablemente. Y si no, Génesis 22. No sé si es necesario tal vez decir por qué es que es tan difícil cumplir esta prueba. Es inimaginable que un hijo muera, ¿no? Aun si es de causas naturales. Ya es mucho peor si ese hijo muere asesinado, pero ya es absolutamente horroroso pensar en que un propio papá tenga que matar a su hijo, niño. Esta prueba es difícil
precisamente por todas esas cosas que conlleva. Ahí está. Abraham ama a Isaac. Lo esperó por 25 años desde que Dios le prometió descendencia. Tiene 100 años cuando nació Isaac. Después de profundos, grandes obstáculos de la fe, ocurrieron los milagros, ocurrió el milagro de que Sara recibió fuerzas para concebir, como dice el pasaje de Hebreos, aún siendo vieja y estéril, y se llenaron de felicidad. Isaac significa risa. Y esa risa no era la risa de la incredulidad inicial de Sara, era la risa gozosa de un corazón que ve que Dios le cumplió. Y ahora Dios le pide que ofrezca en holocausto, degollarlo y quemarle a ese hijo. Fíjense por favor en el versículo 2, el que está acá arriba. Toma ahora, miren cómo se refiere Dios a Isaac. Tu hijo. 2, tu único. 3, Isaac, su nombre. 4, a quien amas. Y la incredulidad podría replicar, Señor, ¿no era necesario mencionar todas esas cosas? ¿Por qué simplemente no decir Isaac nomás? ¿Era necesario meter un poquitito más el dedo en la llaga? ¿Era necesario recordarme que ese a quien voy a ofrecer es mi hijo, es mi único hijo en el sentido de la promesa? Tiene Ismael también, pero en el sentido de la promesa, él es el único hijo. ¿Y es necesario recordarme que lo amo? ¿No es un poco cruel? Eso replica la incredulidad. Pero Abraham no lo hace. Esto no está aquí por casualidad. Dios le recuerda a propósito estas cosas para probarle. Es parte de la prueba. Dios está pidiendo de vuelta lo que Dios mismo le otorgó. Lo que Dios está haciendo aquí es lo que todas las pruebas hacen. Pone de manifiesto la calidad de la fe de la persona. La está probando con fuego. ¿Abraham amará más a Isaac que a Dios? ¿Que al Dios que le dio a Isaac, de hecho? Dios concede inmensas bendiciones a sus hijos, pero siempre la pregunta es esa. ¿Sus hijos aman a Dios o aman las bendiciones de Dios? Es lo mismo que Job. Satanás hizo esa acusación delante de Dios. Satanás le dice a Dios, hay un chantaje aquí. Tú lo estás bendiciendo, por lo tanto él te ama. Esa es la acusación. Y la prueba tiene que ver con romper eso. La fe verdadera hace que la máxima posesión del creyente no sean las bendiciones de Dios, sino que sea Dios mismo. Dios es nuestra máxima posesión. Y Dios bendice a veces de diversas maneras, o a veces también puede que detenga sus bendiciones y permita pruebas, pero Dios está allí. Y un hermano lo planteaba de la siguiente manera y decía, las cosas o bendiciones recibidas a través de la fe nunca nos deben apresar, sino que ellas son vistas como pertenecientes a Dios y en el momento que Él nos lo pida, lo devolvemos con mucho gozo. Eso es. Abraham está a punto de conocer esta verdad en carne propia. Y hermanos, mi primer punto, todos nosotros, por medio de cada prueba que Dios nos da, somos forzados a responder estas preguntas de la misma manera que Abraham. ¿Amamos más a Dios que a lo que tenemos que renunciar por medio de la prueba? ¿Seguiremos siendo fieles a Dios aún a pesar de lo que estamos sufriendo? Cuando nos encontremos con esas diversas pruebas,
afligidos tal vez por un tiempo, siempre recordemos lo que dicen esos dos textos iniciales. A ver si funciona. Ahí están. Tengamos sumo gozo por ello, porque al final hay fruto de gran bendición, madurez, crecimiento, fortaleza y en última instancia, gran honor de parte de Dios hacia nosotros. Pienso en los hermanos creyentes de este lugar que estaban recibiendo y vuelvo a Hebreos, capítulo 11. Pero en el capítulo 10, justo antes de este pasaje, se nos describen las grandes pruebas que ellos estaban sufriendo. Versículo 32, Hebreos 10:32 se menciona gran combate de padecimientos. Versículo 33 se mencionan vituperios, tribulaciones, fueron hechos espectáculo. Y en un contexto donde hay dominio romano, no sé si es muy sano ser un espectáculo. Versículo 34 menciona que el despojo de sus bienes sufrieron con gozo. Ellos necesitan saber esto. Ellos necesitan saber que la fe verdadera, la fe de Dios, siempre es probada. Siempre es probada. Y lo que están viviendo es una prueba de Dios. Y que incluso los antiguos pasaron por pruebas. Eso es lo precioso de este pasaje en su contexto. Ellos están recibiendo el ánimo de que saldrán fortalecidos, así como en la antigüedad también lo fue. Su carácter va a ser perfeccionado y Dios les va a honrar. Y Dios es fiel para, aun si lo pierden todo, preservarles la herencia eterna. Y nosotros también. Reitero lo que les resumí al principio. Mi primer punto es, toda fe siempre va a ser probada. No nos sorprendamos por ello. Si nuestra fe está siendo probada, esperemos en Dios. Eso es lo que debe pasar. Dios te está purificando, Dios te está moldeando y Dios algún día te va a honrar. Y Dios es fiel y va a preservar tu galardón. Por otro lado, si hay alguien aquí que tal vez su fe jamás esté siendo probada, nunca, y que todo marcha en medio del mundo absolutamente perfecto, absolutamente bien, jamás hay ningún conflicto, jamás hay ningún sufrimiento por ser de Cristo, jamás hay ninguna tal vez burla o desprecio por ser del Señor. Entonces también es tiempo de examinar el corazón. Es tiempo para esa persona de probar su fe. Esa prueba podría estar revelando algo también. Paso a mi segundo punto. Ahí está. ¿Cómo responde Abraham? La fe obedece aún sin entender. ¿Cuál es el gran dilema de Abraham? El gran dilema de Abraham es que a simple vista parece que Dios está entrando en una contradicción. Ese es el problema de Abraham. Existen una serie muy importante de elementos del texto bíblico, tanto en Génesis capítulo 22 como en Hebreos, este pasaje que hemos leído, 11, del 17 al 19, que nos muestran que esto no solamente era difícil desde un punto de vista emocional, esto no era simplemente difícil desde un punto de vista de las emociones de un padre a su hijo o moral por el hecho de tener que matar, sino desde un punto de vista teológico también. Con lo que Dios le dice a Abraham, Dios se está aparentemente contradiciendo. Dios estaría negando ciertas cosas de sí mismo con esta prueba de Abraham. Veámoslo de la siguiente manera. Abraham sabe que Isaac, su hijo, de él Dios va a hacer una herencia, una descendencia que es incontable, de ese hijo. Por lo tanto, hay toda una inmensa expectativa de parte de Abraham en Isaac.
Abraham tiene una expectativa gigantesca en Isaac. Génesis capítulo 21, versículo 12, cuando Ismael es echado, Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y Abraham recibió la promesa de Dios y la cumplió. Dios la cumplió. 25 años después nació el hijo de la promesa. Pero ahora tiene que matarlo y todavía no tiene hijo. Y por otro lado, si es que Abraham ya conoce, y claramente ya lo conoce, algo acerca de ese Dios de la gloria que se le apareció, es que el verdadero Dios no es como los dioses paganos que incumplen sus promesas. No, Abraham conoce y sabe que Dios cumple sus promesas. Dios prometió descendencia innumerable por medio de Isaac. Entonces, ¿cómo es posible que este jovencito, este niño tal vez, vaya a tener descendencia innumerable en el futuro si es que en esos pocos días tiene que morir? Y por otro lado, Abraham también sabe que Dios no es como estos dioses paganos que se eh, deleitan en sacrificios humanos. Ese no es Dios. Algo no calza aquí, hay algo que está mal, Señor, con esto que me estás pidiendo. Algo aquí no está bien. Dios prometió, por un lado, que a través de Isaac habría una gran nación y la promesa de Dios debería ser suficiente porque Dios cumple siempre. Por lo tanto, en el futuro Isaac va a tener que tener una esposa y va a tener hijos según la promesa de Dios, pero por otro lado Dios pide que lo mate ahora, negando lo anterior, negando su carácter santo, negando su fidelidad a sus propias palabras. No hay aquí una profunda contradicción, no hay aquí un profundo dilema, no hay aquí una paradoja terrible. Y Abraham tiene que estar por un par de días, 3 días, con eso en mente. Señor, algo malo hay aquí, algo raro hay aquí. ¿Qué está pasando? No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando aquí, Señor. No sé nada. Tú no eres así. Esto no me calza. Nosotros sabemos el final. Para nosotros es súper fácil decirlo a esta altura, pero Abraham no lo sabía. Ese es el tema. Génesis capítulo 22, versículos 3 y 4. Ahí está el versículo 3. ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Fíjense en esos detalles. Todos esos detalles no cambiarían el sentido global de la narrativa si es que fueran omitidos, pero Dios los dejó ahí por algo. Muy de mañana. Y después se muestra su preparación. Enalbardó su asno, toma a sus siervos, toma a Isaac su hijo, corta la leña para el holocausto, se levantó, reitera, se levantó, lo había dicho al principio, lo reitera y fue al lugar que Dios le dijo. El escritor sagrado nos está mostrando aquí que Abraham, sin titubear ni un solo instante, obedece, sin entender nada de lo que está pasando, obedece. Abraham no es de piedra. Abraham no es un robot que no tiene sentimientos. Abraham ama profundamente a su hijo Isaac, pero el texto bíblico es explícito nuevamente en estos sutiles detalles para mostrarnos que él ejerce una obediencia directa a lo que Dios dice. Muy de mañana tomó, cortó, preparó, se levantó y fue. Eso es obediencia directa. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Hebreos 11:17, el pasaje que habíamos considerado al principio, y creo que está aquí también. Ahí está. Sí. Yo soy el único que no lo está viendo, entonces por eso a veces me confundo. La respuesta de por qué Abraham hizo esto es porque en lo más profundo de su propio corazón, Abraham ya había ofrecido a Isaac. Miren lo que dice el pasaje, Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. No dice iba a ofrecerlo, pero Dios lo detuvo. No, lo ofreció, lo dio. Él ya lo había dado. Su fe se tradujo en una obediencia tan genuina, tan firme, que en su corazón él ya lo había entregado a Dios. El sacrificio había sido hecho. Abraham había obedecido a Dios por la fe, aún sin terminarlo en el altar. Por lo tanto, así Abraham estaba demostrando que por mucho que amara a Isaac, su hijo, Isaac no era un ídolo para él, que desplazase su confianza en el Dios que le dio a ese hijo. Y Hebreos 11, 17, 18 también tiene un detalle. Vimos un detalle en Génesis, ahora hay otro detalle en este pasaje en Hebreos 11, que hay una reiteración deliberada para hacer énfasis en que no era simplemente, por cruel que fuese, matar a su hijo, sino que además era desprenderse de todo lo que Dios le había prometido. Miren lo que dice al final del versículo 17, y el que había recibido las promesas, eso es toda una reiteración, no está agregando nada nuevo, el que había recibido las promesas, ese es Abraham, ofrecía su unigénito. Unigénito de nuevo, en el sentido de la promesa. Ismael ahí no cuenta. Abraham lo que hizo fue en ese instante, en esta prueba, desprenderse de todo cuanto Dios le prometió. No es simplemente dar a su hijo, es desprenderse de todo lo que Dios le dio. La supervivencia de Isaac era absolutamente indispensable para que Dios cumpliera lo que prometió. ¿Cómo conciliar esa paradoja? No hay explicación. Si salvo a Isaac, pensaría Abraham, fallo la prueba y pierdo a Dios. Pero si guardo mi relación con Dios, entonces pierdo a mi hijo y por lo tanto pierdo todas las promesas que Dios me dio, porque son a través de mi hijo. Pero saben que, hermanos, Abraham hace algo precioso y digno de ser imitado. ¿Y saben lo que es? Sin entender, obedece. El problema de la pérdida de su hijo, el problema de esta paradoja, quedaría en las manos del Señor. Dios sabe, yo no. Dios sabe que Él decida, yo obedezco. Si Dios prometió, entonces la muerte de Isaac es un asunto de Dios, no mío. Yo obedezco. Y esa es la mayor demostración de la fe de Abraham, que es verdadera, que es real, más preciosa que el oro. Hago unas aplicaciones de este punto y salto a mi último punto. Muchísimas de las pruebas que nosotros tenemos que pasar y que Dios permite para nosotros, saben lo que van a involucrar. A veces las pruebas más terribles tienen que ver con esto. No necesariamente con sufrimientos físicos, sino con aparentes contradicciones que ponen en duda que Dios sea como dijo que es. Dilemas que a veces nos parecen absolutamente irreconciliables, que a simple vista no calzan con lo que nosotros sabemos del Dios vivo de las Escrituras. Posibles paradojas, posibles contradicciones, situaciones que nos parecen incompatibles y de pronto aparecen juntas. Y esas pruebas son terribles.
Situaciones en las que vamos a buscar una respuesta que no nos calza nada, oramos al Señor y no encontramos esa respuesta y no se nos da esa respuesta y no entendemos nada de lo que está pasando. Y saben que la incredulidad, en ese momento, ¿saben lo que dice la incredulidad? La incredulidad dice, necesito saber tu plan, Señor, para evaluar si es que lo voy a obedecer o no. En estas condiciones, no, así no. La fe le dice a Dios, amén, heme aquí. Eso es lo que nos enseña Abraham aquí. Recordemos las promesas de nuestro Señor. Por la fe, todas las cosas nos ayudan a bien. Él tiene cuidado de nosotros. Él va a hacer descansar a aquel que está trabajado y cargado, aun cuando el que está trabajado y cargado no entienda nada de lo que está pasando. Hermanos, hagamos como Abraham. Obedezcamos aun cuando no entendemos. Por último, por la fe atribuimos lo mejor. Versículo 19. En Génesis capítulo 22, 5, cuando Abraham deja a los siervos y él va solo con su hijo, le dice a los siervos, esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Probablemente de eso es que se cuelga el escritor a los hebreos para decirnos de que Abraham ya había pensado en algo. El autor de los Hebreos, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, se mete en la mente de Abraham durante esos 3 días de camino al monte Moría. Y nos revela que Abraham, mientras obedece sin entender, como lo hizo, y lo vimos, mientras obedece sin entender, no está de nuevo como un autómata con la mente en blanco, frío. Él está pensando. Él está pensando en esas paradojas. Él está intentando conciliar esas contradicciones irresolubles. Nosotros a veces somos un poco recelosos a hacer lo que hizo Abraham y tenemos justas razones, pero lo que hace Abraham aquí es algo tan simple y precioso como echar a volar su imaginación, su santa imaginación, la imaginación de la fe. No para salirse de lo que Dios le reveló o para excusarse de obedecer, no. Abraham echa a volar su imaginación para intentar reconciliar las contradicciones que aparentemente hay en esa prueba. Y él termina concluyendo en el versículo 19, ok, si Dios me va a dar innumerables descendientes a través del joven Isaac, futuro, pero también el joven Isaac debe morir en este instante por mandato del mismo Dios, entonces va a morir. Pero de alguna manera, Dios en su poder le va a resucitar de los muertos y después le va a dar una esposa y va a tener hijos. Eso es lo que él piensa, eso es lo que él concluye, eso es lo que él considera. Y es precioso porque hasta ese entonces no habían casos de resurrecciones en el Antiguo Testamento. No había ni siquiera un desarrollo teológico de la doctrina de la resurrección lo suficientemente maduro o sólido como para poder llegar a concluir que iba a haber resurrección sólida. ¿Habían promesas hasta ese entonces? Claro que sí. En Génesis capítulo 3, etcétera. Pero no como lo tenemos hoy. No como lo tenían los hermanos que estaban recibiendo la carta a los hebreos. Abraham lo que está haciendo aquí es inferir, imaginar, pensar. Y lo que piensa, lo hace por la fe. Los versículos anteriores nos enseñaron eso de Abraham, que él estaba buscando algo celestial, algo más allá, no algo terrenal, pasajero. Él había llegado a la conclusión de que Dios
sí iba a cumplir plenamente su promesa, que ni siquiera la muerte lo podía evitar. Por la fe, Abraham obedece sin cuestionar, aún en medio del dolor, de estas contradicciones, de estas paradojas, pero por la misma fe, ¿saben lo que hace? Él ve a Dios y le atribuye lo mejor. Él dice, yo no sé, yo obedezco, pero Dios debe tener un plan. Ah, y debe ser este el plan. Abraham le atribuye a Dios bondad, fidelidad y el poder de cumplir sus promesas, aún a pesar de la inminente muerte de su hijo. Esta es la imaginación santa, que va conforme al carácter de Dios, la imaginación que viene de la fe. Y lo loco es que Abraham se equivocó. No pasó lo que él se imaginó. Dios tenía un plan mejor. Pero ¿saben qué? El escritor a los hebreos, lejos de censurarlo o decirle que Abraham pecó al imaginarse estas cosas, lo elogia. Porque, y ahora me cuelgo de las palabras del versículo 19, en sentido figurado, no se equivocó. En sentido figurado, Isaac sí resucitó. Isaac para él, en su corazón ya había sido ofrecido. Y por lo tanto, tenerle de vuelta era como haberle recibido de los muertos. ¿Y saben qué, hermanos? No nos pasa, y díganme que no es verdad, que no nos pasa que cuando estamos tal vez pasando por las situaciones más difíciles, pruebas más duras, hacemos exactamente lo contrario con nuestra imaginación. Cuando no entendemos nada, cuando hay contradicciones aparentes, cuando el plan de Dios está oscurísimo y lo único que hay son pequeños indicios de cosas que aparentemente entran en contradicción con las escrituras, nuestra carne tiende a responder exactamente al contrario de cómo Abraham respondió aquí. Atribuye lo peor. Mira a Dios y le dice, tú no eres galardonador de los que te buscan. Tú no me amas. Tú no quieres lo mejor para mí. Todas estas cosas no me ayudan a bien, me están destruyendo, me ayudan a mal. Eso es lo que hace la incredulidad, eso es lo que hace nuestra carne. Pero ¿saben qué? Por otro lado, la fe, y por extraño que pueda parecer este término, la imaginación de la fe es capaz de ver a Dios y aún así decirle, no entiendo nada, puedo imaginar planes, pero no te voy a atribuir ningún mal. Al contrario, tú eres bueno, Dios mío, tú eres santo y tú me amas. Y puede imaginar mil planes y aunque se equivoquen, aunque nos equivoquemos en esos planes, en el fondo no nos estamos equivocando. Jamás nos vamos a equivocar al atribuirle bondad a Dios. Jamás te vas a equivocar al atribuirle bondad a Dios. Dios es lo mejor. Dios quiere lo mejor. Abraham, por lo tanto, nos recuerda que miremos estas diversas circunstancias de la vida que nos pueden pasar y que por muy dolorosas que puedan llegar a ser, por la fe es que las entendemos como pruebas amorosas, pruebas que nos ayudan a bien, como nuestro Padre misericordioso que nos está enseñando y nos está haciendo crecer espiritualmente y nos va a dar honra y gloria eterna. Por la fe le atribuyes a Dios lo mejor, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice Pablo a los filipenses, piensen en eso. Abraham lo hizo. Nunca le atribuyó mal a Dios, solo bien. Se equivocó en lo concreto, en lo específico, pero no se equivocó en atribuirle bien a Dios. Y nosotros tampoco nos equivocaremos. Hermanos míos, tenemos la misma clase de fe que Abraham tuvo, la que justifica, la que alcanza las promesas,
la que capacita, la que fortalece, la que es capaz de mirar a la eternidad por sobre las cosas de este mundo y que obedece aun cuando las circunstancias se ponen tremendamente oscuras, inciertas, y siempre le atribuye bien a nuestro Dios. Que nuestro Señor nos bendiga y nos ayude en esta carrera que tenemos por delante. Gracias por su atención. Oremos y terminamos. Nuestro Padre Celestial, te queremos dar las gracias por quien tú eres. Tú eres el Dios eterno y tú eres infinitamente bueno y misericordioso. Tú te manifestaste a nosotros de la manera definitiva en Cristo tu Hijo y te diste en Él a ti mismo por nosotros. Como Padre Celestial, no nos darás también con Él todas las demás cosas. Te damos gracias. Bendícenos, te pedimos. Bendice a tu iglesia. Bendice a los hermanos que no han podido venir y a cada uno de los que estamos aquí. Te rogamos que a todos nos des más de ti, crecimiento, fortaleza, para poder vivir vidas que te agraden en medio de este mundo malo. Quedamos en tus manos para el retorno a nuestros hogares. Gracias, nuestro Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Próximo jueves, entonces,